Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. En, eh, en este día del Señor tenemos un tiempo especial para estudiar, para compartir juntos la palabra de Dios. Y vamos a estar estudiando un nuevo capítulo de la confesión de fe. Así que vamos a pedir al Señor que nos guíe y vamos a adentrarnos a este capítulo. Oremos. Querido Dios, te damos las gracias porque nos concedes una vez más estudiar tu palabra. Pedimos que nos des sabiduría. Y te agradecemos, Padre, porque en días como hoy tu gracia es renovada. Esta nos sostiene, nos fortalece, Señor, y nos concede una vez más compartir juntos la bendición tremenda de tener una iglesia donde congregarnos, de alentarnos unos a otros, Señor. Recibe la gloria hoy desde nuestros corazones con gratitud, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, tenemos un tema muy hermoso en nuestras manos. Este tema tiene que ver con el hecho de que los cristianos perseveran, luchan, se esfuerzan, van hacia adelante. Pero hay una razón aquí, así que permíteme hacer algo. Voy a estar mencionándote lo que normalmente hacemos. Vamos a hacer una reunión un poquito corta hoy a través de este medio, pero vamos a hacer algo, vamos a hacer lo que normalmente hacemos. Menciono el bosquejo y leo los párrafos para luego desarrollar el tema de manera natural. Recuerda que esto es un estudio breve, ¿no?, de la confesión. Entonces tenemos aquí el tema de la perseverancia de los santos, que es el capítulo 17 de la confesión de fe. Y obviamente, este capítulo tiene 3 párrafos muy completos, bien significativos. Así que dentro de estos párrafos tenemos lo que es, en primer lugar, el hecho de la perseverancia, y esto está expresado en la primera parte del párrafo y se manifiesta como los sujetos de la perseverancia y el significado de la perseverancia. Ya te voy a mencionar eso ahora mismo. Pero también tenemos no solo expresado, sino ampliado. Y esa es una parte que se amplía en la Confesión de Londres de 1689, a diferencia de la Confesión de Westminster. Se amplía esta parte acá, y en esta parte ampliada se comparte lo que son la causa de la perseverancia, los obstáculos a la perseverancia, las seguridades de la perseverancia. Permíteme leer el párrafo simplemente y puedas tener una idea de a lo que nos referimos. Dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, o sea, que el Padre ha aceptado en Cristo, y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las demás virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y entonces tenemos esta parte del párrafo que sería la segunda en cierto sentido, en este caso se amplía, ¿no? Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, las visiones perceptibles de la luz y el amor de Dios pueden ensoberbecerse o de alguna forma oscurecerse y oscurecerse por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados, sin ninguna duda, por el poder de Dios para salvación, en la que gozan de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Obviamente las palmas de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, ¿no? Bueno, este párrafo es hermosísimo, está lleno de verdades tan maravillosas que te animo a revisar y leerlo. Recuerda que si no tienes, puedes contactarte con nosotros y te podemos enviar esta confesión de fe, que es una confesión de fe muy completa, que obviamente fue enarbolada por humanos como tú y como yo, por pastores fieles en sus iglesias. Puede tener algunos fallos, pero que de una u otra manera ha manifestado ser muy cuidadosa a la hora de presentar estas verdades, ¿no? Y esta verdad, qué maravillosa es. Esa es la perseverancia de los santos. Se encuentra allí manifestada, evocada, aún ampliada en este párrafo 1. Pero leamos el párrafo 2 ahora. Estamos simplemente caminando sobre la lectura de estos párrafos de la confesión.
Entonces, en segundo lugar, tenemos los fundamentos de la perseverancia. Y dentro de los fundamentos de la perseverancia tenemos tres cosas. Primero, su presuposición, lo que se presupone acerca de la perseverancia, su identidad, y aquí tenemos cinco cosas importantes. Y en tercer lugar tenemos sus resultados. Cuando hablamos de su identidad, hablamos de la inmutabilidad del decreto de elección de parte de Dios. Ya habíamos hablado de Dios y su decreto, ¿no? Pero es importante recordarnos esto, la inmutabilidad del decreto de elección. Cuando Dios ha decidido elegir allá en la eternidad, es inmutable ese decreto. Lo que Él ha establecido, eso sucede. También en su identidad, hablando del fundamento de la perseverancia, la eficacia de la obra de Cristo. Es eficaz la obra de Cristo porque obviamente lo que el Padre ha escogido, Cristo vino a redimir. Y entonces en tercer lugar tenemos la perpetuidad de la morada del Espíritu Santo. Y esto es una revelación maravillosa que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, que a diferencia de algunos casos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo mora, permanece, habita en el creyente de manera perpetua. En cuarto lugar, la seguridad del juramento de Dios, que Dios no cambia, lo que Él ha jurado, Él cumple y sigue otorgando y dando. Y es un juramento maravilloso que se encuentra en Jeremías, si no me equivoco, donde hace referencia a estaré con ellos. Pueden leer Jeremías 31, 33 y 34 que vino a mi mente ahora. Sin embargo, en quinto lugar está la infalibilidad del pacto de gracia, que no tiene fallas, que no se equivoca, ¿no? Así que el párrafo dice de esta manera, voy a leerlo otra vez, en este caso voy a leerlo para que tengas en mente a qué me refiero. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. En este caso, como hablamos ya del capítulo del libre albedrío, puedes repasarlo en los videos que tenemos. Pero hablando de este caso, no depende del libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. El juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Mira de dónde depende o dónde surge, ¿no? Esta perseverancia. No de nuestra libre voluntad, porque habrán días en los que nosotros tengamos grandes luchas, de las cuales vamos a hablar en el capítulo 3, tengamos caídas, tengamos sombras terribles que nos invadan. Pero no depende de nosotros, gracias a Dios por eso. Sí depende de nosotros el esforzarnos y el seguir evidenciando aquella fe que nos ha sido dada a los santos, como dice Judas. Pero esa fe nos ha sido dada y es ese mismo Dios del que Judas dice al final que es poderoso para guardarnos sin caída. Mira eso. La base, el fundamento no está en nosotros, está en Dios mismo. Y ese es el punto de este párrafo. Pero en tercer lugar, el siguiente párrafo también nos manifiesta la dificultad de la perseverancia. ¿Sí? Nos manifiesta dificultad. La perseverancia no es algo fácil de todos los días que uno dice, bueno, vamos una vez más, sino que se presentan dificultades en el camino. Y estas son tres. Las diversas causas de la deserción, hay personas que desertan, aquí vamos a ver las causas. Los trágicos frutos de la deserción, qué sucede cuando una persona sale de las filas de la fe o abandona estas filas. Y también la solución positiva a la deserción. El párrafo dice así, simplemente estamos leyendo el párrafo y viendo algunos puntos introductorios en cuanto a el bosquejo, ¿no? En este caso el párrafo dice, y aunque los santos, y entre paréntesis, mediante la tentación de Satanás y el mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan, en este caso, y aunque los santos caigan, por todas esas razones, en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, otra vez viene un paréntesis un poco más extenso, dice, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo. Se les daña sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. En este caso, vuelvo al punto porque es un paréntesis, ¿de qué estamos hablando? Cuando un cristiano cae y permanece en ellos, hablando de los santos, dice, y aunque los santos caigan en los pecados graves por algún tiempo, y por algún tiempo permanezcan en ellos, luego de todo lo dicho aquí, ¿no? Los defectos, lo que causa eso, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Este párrafo en ningún momento y en ninguna circunstancia está avalando lo que es el cristiano carnal, porque esa doctrina es falsa.
El cristiano carnal, del cual muchas veces leemos por la traducción que tenemos en la Reina Valera en Corintios, no hace referencia a un cristiano 50% cristiano y carnal 50% carnal. No, 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 hace referencia a un cristiano que es inmaduro. Esa es la traducción oficial de esa palabra en el texto. Entonces, no debemos dar cabida a esta doctrina que es peligrosa, que puede hacerle pensar a una persona que es salva, pero que puede seguir viviendo su vida como quiera. Aquí hace referencia al hecho de que las causas son Satanás, del mundo, el predominio de la corrupción, la carne en medio de nuestro. Y las consecuencias son terribles: desagrado de Dios, entristecer al Espíritu Santo, se dañan las virtudes y consuelos que nosotros tenemos en Cristo, se endurece el corazón, se hiere la conciencia, se lastima y escandaliza a otros, y se acarrea juicios temporales. En este caso, el creyente, cuando tiene estas luchas, estas pruebas, estas caídas, cuando tiene una caída, haciendo referencia directamente a esto, cae en pecados graves por algún tiempo, por la gracia del Señor, renovará su arrepentimiento y será preservado hasta el fin mediante la fe en Cristo. Esto sí es creyente verdaderamente. El verdadero creyente no cae y no se levanta. El verdadero creyente cae y se levanta. Y para eso cae, para volver a levantarse. Porque eso es parte del trajín de la vida cristiana. Y lo vamos a mencionar rápidamente ahora en adelante. Mira esta sección de la confesión, o sea, estos 3 párrafos del capítulo 17 de la confesión, hablando de la perseverancia de los santos, enseñan varias cosas. En primer lugar, que los verdaderos creyentes no pueden caer de la gracia. Sí, es decir, total ni finalmente. El verdadero creyente no puede caer. Puede tener tropiezos, pero no puede caer de la gracia de una manera final o total. En segundo lugar, que sin duda van a perseverar, van a avanzar, van a luchar. En tercer lugar, que esta certeza, esta seguridad no es por nada que origine en ellos, sino en Dios. El origen de esta seguridad, esta certeza y esta perseverancia es Dios mismo. El decreto de la elección, los méritos y la intercesión de Cristo, la presencia del Espíritu Santo en aquellos quienes los hace capaces de perseverar, y la provisión del pacto eterno. Es de nuestro Dios la fuente misma de nuestra permanencia y nuestra perseverancia. En cuarto lugar, que esta certeza de ninguna forma niega que los creyentes verdaderos puedan caer en pecados penosos durante cierto tiempo. ¿Sí? Esta certeza, esta perseverancia, esta verdad de la perseverancia de los santos de ninguna manera niega que los creyentes verdaderos puedan caer en pecados penosos durante cierto tiempo. Es triste ver cuando otra persona dice, pero ustedes son cristianos. No, pero miren cómo anda esa persona. Y entonces uno dice, sí, todos somos pecadores, sin justificarnos tampoco, en ningún sentido. Todos somos débiles y debemos como iglesia cuidarnos unos a otros. Es un tema que vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero debemos guardar el corazón de los que nos rodean. Y cuando alguien salta y dice, no, pero yo no quiero ser como ustedes porque miren cómo está esta persona. No hacer de esa persona la regla general. No hacer de esa persona la regla general. Ninguno de nosotros está exento. Que el que esté firme, mire que no caiga. Que el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso debemos permanecer firmes. Y si tropezamos, volvernos a levantar, pedir ayuda, buscar consejo, restauración. Pero nunca abrazar el pecado y dejarnos en él. Porque eso simplemente evidenciaría que la fe que tenemos no es una fe verdadera, una fe bíblica. En quinto lugar, que las ocasiones de tales deslices pueden deberse, en este caso, a 4 cosas: las tentaciones del mundo, las seducciones de Satanás, la corrupción restante de su propia naturaleza, su propia carne, y en cuarto lugar, el descuido de los medios de gracia. Y eso es importantísimo para el creyente. La vida en comunidad, en iglesia, las ordenanzas, el canto, la palabra predicada. En sexto lugar, que los efectos de tales lapsos pueden, en este caso, desagradar y afligir a Dios, privarlos de alguna medida de la gracia y la consolación de parte de Dios, endurecer sus propios corazones, lastimar a sus propias conciencias, incurrir juicios temporales y causar a otros que tropiecen. Mira esto, ¿no? Los efectos que puede traer cuando un creyente tropieza y por un tiempo está caído, ¿no? Mira, cuando una persona ha sido regenerada por el Espíritu Santo, y ahora ya describiendo un poco lo que es esta doctrina, y realmente esta persona se ha convertido a Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento en el verdadero y bendito Evangelio que está en las Escrituras, la pregunta que surge en nuestra mente ¿es posible que nuevamente regrese a ser un hijo de ira y de destrucción? ¿Y que vaya a ser parte de la destrucción eterna? La respuesta de las Escrituras es clara y muy enfática. No, no.
No es posible. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan capítulo 5, verso 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquí tenemos la palabra de Dios garantizando que cuando un hombre ya ha tenido fe en nuestro Señor Jesucristo, no puede más estar bajo condenación. Por eso el cristiano entonces debe estar convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:6. No solo eso, no es en vano lo que Dios ha prometido. En Jeremías 32:40, pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Qué maravillosa que es la palabra de Dios. Muchos cristianos, aunque vamos a hablar en el capítulo siguiente acerca de la seguridad de la salvación, la perseverancia es una cuestión activa en el creyente. Dios nos preserva y nosotros perseveramos. Debemos admitir que la experiencia a veces pareciera contradecir, ¿verdad?, las circunstancias en las que vivimos, las experiencias que hemos tenido en nuestra propia cuenta y lo que vemos en otros. La pregunta es, ¿quién no puede traer a la memoria a alguien que se hizo miembro de la iglesia, se hizo cristiano según la persona, donde dando evidencias de un gran interés de las cosas divinas y sosteniendo una asistencia fervorosa a los medios de gracia durante un tiempo considerable? Y luego, a pesar de todo esto, cayó de su comunión con Cristo y cayó de un total obediencia, o mejor dicho, cayó de estar agradando de alguna manera a la iglesia, a los que le rodeaban, en un desacato, en una desobediencia, aún llegando a la oposición misma de aquellos con los que se juntaba. Mira, tal persona realmente parece haber caído de la gracia, podemos decir, ¿no? Pero decimos parece, porque el apóstol Juan nos dice lo que realmente sucede. En este caso es esto. Primera de Juan capítulo 2, verso 19. Presta atención y abre tu Biblia allí. Primera de Juan capítulo 2, verso 19. Dice así: aunque salieron de nosotros, dice, en realidad no eran de nosotros, no eran de los nuestros. Si ellos hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Pero su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Es una afirmación muy clara dentro de una carta que enseña claramente esta doctrina a la iglesia. ¿Sabes? Tales casos comprueban que, en este caso, no que los creyentes puedan caer de la gracia, ojo, sino que podemos ser engañados por falsas apariencias y profesiones. Muchas de las veces me he encontrado con personas que simplemente de haber creído en Cristo de una manera fervorosa de un día a otro y de haber pedido que se bautice de un rato para otro, ¿no es cierto? Cuando te das cuenta pasó 1 año y 2 años y están abrazando el mundo con todas sus fuerzas, sin un ápice de querer arrepentirse, o que el Señor traiga arrepentimiento a sus corazones y se evidencie si hay verdadera fe. Pero al estar fuera de nosotros, lo único que evidencian es que no son de nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios, de todas las edades, como la iglesia local en especial. El apóstol Juan sintió la dificultad que representaba estos casos. Sin embargo, él insistía que los verdaderos creyentes no pueden caer de la gracia. Si lo hubieran sido, dice él, se habrían quedado con nosotros. Eso es permanencia y perseverancia. Él dijo esto porque conocía por la palabra de Dios a aquellos que no podrían haber conocido por las apariencias. Mira, vuelvo a repetírtelo. Él dijo esto porque conocía por la palabra de Dios aquello que no podría haber conocido por las apariencias. Es decir, que los creyentes no pueden caer de la gracia. A veces nosotros decimos, no, este hermano cayó de la gracia, o tomamos las palabras de Gálatas para decir eso, ¿verdad? Pero nota el contexto de Gálatas y por qué se dice eso. Es un llamado a la atención para que entiendan que está pasando algo grave en la iglesia y están abrazando herejías. Pero en este caso, la realidad y la verdad es que un creyente no puede caer de la gracia. Si cae de la gracia es porque nunca estuvo en la gracia, porque nunca creyó verdaderamente, como dice Hebreos capítulo 6 en otro contexto. Sin embargo, las preguntas que pueden venir a tu mente ahora, según esta verdad, es ¿por qué es que los verdaderos creyentes no pueden caer de la gracia? ¿Es por algo que existe en el poder de los mismos creyentes? ¿O es el poder de Dios aquello que lo evita? Bueno, una vez más la respuesta es inequívoca. Ya dijimos no enfáticamente, pero ahora tenemos que decir no otra vez de una manera más enfática.
Los verdaderos creyentes son protegidos, como dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 5, mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar. ¿Sabes? La fe bíblica, sí, la fe bíblica comienza con el franco reconocimiento que nadie sería salvo si Dios meramente hiciera posible la salvación para el ser humano, dejándolo en la libertad de transformar o no, en este caso, la posibilidad en una realidad. Mira, si fuera posible, ¿no? Porque el ser humano es totalmente incapaz de hacerlo. Aún si se le diera este pequeño fuera posible, no lo haría porque el ser humano es incapaz de hacerlo. Ya lo vimos en varios capítulos atrás y el Evangelio mismo lo manifiesta. Somos incapaces de agradar a Dios, somos incapaces de poder hacer lo que a Dios le agrada. El ser humano ama demasiado el mal como para volverse al bien por su propia cuenta. La fe bíblica no solo se dirige a la necesidad, en este caso, del pecador desamparado desde el comienzo, sino que también continúa haciéndolo hasta el fin. En este caso, piensa en la fe bíblica, cómo ésta arranca, comienza cubriendo esa tremenda necesidad del pecador desamparado, pero no solo cubre esa necesidad al principio, sino que lo sostiene durante todo el camino en su vida. Esa es una fe bíblica sólida, fuerte. Esa es la fe bíblica que nosotros debemos tener en las promesas y en la palabra de Dios. Mira, la fe bíblica expresa que toda la esperanza del pecador descansa ¿en qué? En la elección del Padre, la propiciación o la redención que trajo el Hijo sobre su pueblo y la regeneración del Espíritu Santo cuando Él trae a aquellos que el Padre ha escogido por quienes Cristo ha muerto, los atrae por medio de ese bendito evangelio que es predicado. La fe bíblica prefiere ofender al pecador enojado para darle una salvación que no puede fallar, jamás puede fallar. Porque si solo Dios es el que salva, entonces tenemos una salvación que no puede fracasar, amados hermanos. Una salvación que depende totalmente de Dios. Es completamente confiable, mis amados hermanos. Eso es lo que enseña esta doctrina de la perseverancia de los santos. El Señor que dice, yo les doy vida eterna, también puede garantizar que nunca perecerán, ni nadie puede arrebatarlos de la mano de Él ni la mano del Padre, como dice Juan 10:28. Sin embargo, habiendo ya anunciado el hecho de que es únicamente el poder de Dios que produce la seguridad de los santos, debemos enfatizar con aún mayor urgencia la necesidad de la perseverancia de parte de los creyentes, de parte del creyente. Sí, debemos enfatizar esto, porque a veces podemos decir, bueno, entonces si el Señor nos hace perseverar, que sea Él, que siga nomás, no Él por su lado, Él ha de hacer lo suyo. No, también es una obra que parte de nosotros también. La fuente es Dios, el poder viene de Dios, pero esto no nos deja a nosotros de manos cruzadas, ¿sí? No podemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, sigamos, no. Al decir que la base suprema de la perseverancia es la operación del Espíritu Santo en los creyentes, no queremos decir que sea el Espíritu Santo quien persevera. Si la doctrina de la perseverancia de los santos es de los santos, entonces el Espíritu Santo no persevera. Él nos hace perseverar. La seguridad ciertísima, esta convicción sólida de la salvación con respecto a los verdaderos creyentes, ni siquiera hace que su perseverancia sea más fácil. Mira, como si algún cristiano estuviera jugando un deporte en vez de estar luchando una batalla fuerte. No es un momento de deleite o disfrute por un tiempito, no. Es una batalla recia diario hasta que Cristo venga. Creemos que los que afirman que es simplemente sobreponerse a los problemas y las pruebas de la vida porque han tomado a Cristo, tristemente se engañan a sí mismos, tanto como los demás. No pasa nada, bueno, vamos a seguir así, dicen muchos. Más bien, la verdadera descripción de la batalla, de la perseverancia, se encuentra en las palabras del salmista, palabras agonizantes. En el Salmo 38 ves un ejemplo de estos, puedes leerlo en el verso 9, en el verso 10, verso 12, verso 16, verso 17. Dice, ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis anhelos. Late mi corazón con violencia. Las fuerzas me abandonan, hasta la luz de mis ojos se apaga. Tienden sus trampas los que quieren matarme, maquinan mi ruina los que buscan mi mal, y todo el día urden engaños. Tan solo puedo que no
Perdón, tan solo pido que no se burlen de mí, que no se crean superiores si resbalo. Estoy por desfallecer, el dolor no me deja un solo instante. Mira qué palabras del salmista. ¿Te ha pasado eso alguna vez? De estar siguiendo el camino en Cristo, luchando, escalando cada escalón, ¿no es cierto?, en la agonía, en la batalla de día a día, luchando con tu carne, contra el mundo, luchando contra todo. Y a veces muchos dicen, no, ya no aguanto más, eso no es para mí. Muchos se vuelven muy individualistas en esto. Muchos cristianos, en lugar de en la batalla levantar a los caídos, siguen acabándolos y pulverizándolos. Cuando lo que deberíamos hacer en medio de nuestra perseverancia es ayudar a perseverar a otros también. Y cuando alguno de nosotros esté débil, levantarnos y animarnos y estimularnos e impulsarnos a no bajar los brazos. Amados, es evidente en las Escrituras que mientras los verdaderos creyentes nunca caen total ni finalmente de la gracia, aún así pueden tener y a veces tienen momentos de los cuales caen o titubean. No por eso debemos afirmar rápidamente, no, es que no es salvo. Al contrario, debemos como familia acudir y cuidarnos unos a otros, animarnos y estimularnos y sobrellevar las cargas los unos de los otros. Aún cuidándonos, restaurar a los hermanos. Esta es la doctrina bíblica de la reincidencia. Sí, también muchos creyentes caen y reinciden en ciertos pecados. Y se ve ilustrado hasta en la vida de tales grandes hombres como, por ejemplo, Noé, Moisés, David, Pedro y más. No con esto dejamos una licencia abierta, sino que estamos hablando de una realidad del corazón, que no debe ser justificada, sino que a diario debe ser confesada, confesado en la búsqueda de pedir perdón, pidiéndole perdón al Señor, buscando un corazón delante del Señor que sea íntegro. Mira, todos aquellos de los que te acabo de mencionar cayeron en pecados lamentables durante un tiempo, después de haber sido convertidos en verdaderos creyentes. ¿Cómo es que el pecado puede conquistar a los que tienen al Espíritu morando en ellos? Puedes preguntarte. Bueno, existen varias razones para que esto suceda. Una o más de las cuales se van a ver en cada caso. Mira, por ejemplo, la atracción del mundo. Es una de las razones. Por ejemplo, Pablo dice de Demas que amando más al mundo los abandonó y se fue a Tesalónica. Por amor al mundo, pero no encuentras una parte donde Demas se haya arrepentido. Mientras que sí encuentras una parte donde alguien que titubeó y tuvo miedo, como Marcos en el relato bíblico del libro de los Hechos, se separa de Pablo, pero en otro momento, cuando Pablo escribe una carta, dice, escuche lo que él hace, y habla de la restauración y cómo él fue restablecido. Marcos, sí, Juan Marcos, el escritor del Evangelio, y un hombre que Dios usó mucho tiempo después, cuando él se fortaleció otra vez, porque tuvo miedo de ser cristiano, tuvo miedo de salir a la evangelización, tuvo miedo de predicar el Evangelio, porque en el contexto en el que vivían, los mataban, y él tuvo miedo de perder su vida hasta que entendió qué significaba perder su vida. Pero no solo la atracción al mundo, la tentación de Satanás. Satanás es astuto, es muy astuto. A veces estamos jugando con esas cosas, pero no deberíamos en ningún sentido jugar con esto. Satanás es astuto y puede traer consecuencias terribles a la vida de las personas. La corrupción que resta en el corazón del creyente, o sea, la propia carne. El enemigo está dentro de ti, dice un canto por ahí, ¿no? Sí, tú eres tu propio enemigo. A veces le echa la culpa a otros, que mi hijo, sus amistades, que no, los vecinos, es que mis amigos en el trabajo. No le eches la culpa a los demás. Pueden tener cierta injerencia, pero no son la fuente. Muchas de las veces el tropiezo y la debilidad viene porque en nuestro propio corazón comenzamos a abrazar pecados que no deberíamos. Comenzamos a besar pecados que no deberíamos y a dejar que estos gobiernen nuestra vida. Pero también el descuido de los medios de gracia. Y es increíble la cantidad de cristianos que pueden decirte, no, yo no voy a la iglesia o no, yo no quiero saber nada de la iglesia, no solo como edificio, sino como personas, como, mejor dicho, específicamente como el grupo de personas que se congregan, que se reúnen juntos. Porque son un montón llenos de personas llenas de hipocresía, dicen. Cuando la realidad es que antes de correr a juzgar, ¿no es cierto?, ese pueblo, es ese pueblo que nos puede guardar y cuidar de no tropezar también. Es ese pueblo que continuamente está orando por cada uno de nosotros. Es ese pueblo que está cuidándose, cuidando sus espaldas de no tropezar. Permíteme leer algunos textos respecto a estos 4 puntos que acabo de mencionarte. La atracción del mundo, evidentemente 1 Juan capítulo 2, verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mandato es claro, no amen al mundo, o sea, el sistema caído en el que vivimos. Ese sistema que te dice, así tenemos que hacer las cosas, de esta manera tenemos que ser familia, de esta manera tenemos que estudiar, de esta forma. Es un sistema peligroso. No amen este mundo. Y no dejes que los negocios de este mundo te enreden y te envuelvan. La tentación de Satanás, sí.
Satanás es astuto. Marcos 1:13 dice, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Si Cristo fue tentado por Satanás y salió victorioso, en primer lugar, ¿cómo nosotros no creeríamos que vamos a ser tentados por Satanás? Sí, tenemos la seguridad de que Él no puede tocarnos si Dios no lo permite. ¿Pero no va a tentarnos? Claro que va a tentarnos. Si a nuestro Señor tentó, ¿no nos tentará a nosotros? Pero en segundo lugar, teniendo esta certeza y esta seguridad, no ignoremos sus maquinaciones. No ignoremos sus maquinaciones. No se juega con estas cosas. Tengamos cuidado, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y muchas de las veces ni siquiera te vas a dar cuenta. No ignoremos sus maquinaciones. Lo maravilloso de esto es que en segundo lugar nuestro Señor Jesucristo venció y nosotros también podemos vencer. Puedes leer otro texto acerca de Satanás y puedes leer Mateo 26, 70, 72 y 74. Dice, pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Y otra vez él lo negó con juramento, yo no lo conozco a ese hombre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Eso es lo que le pasó a Pedro. Y a ti y a mí nos puede pasar lo mismo. Por eso, aunque podamos caer en estas cosas, si estás en la gracia y en la fe que nos ha sido dada a los santos, no vas a quedarte allí tirado, sino que te vas a levantar. Pero esto nos advierte de no caminar por un lugar donde sabemos que es peligroso. No pensar en aquellas cosas que pueden ser peligrosas, sino abrazar aquello que puede dañar nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. En tercer lugar, la corrupción que resta en el corazón del creyente, sí, nuestra propia carne. Dice Santiago capítulo 1, verso 13 al 14, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propia pasión es llevado y seducido. Es nuestro propio corazón que a veces, ese consejito de sigue lo que dicte tu corazón, falso. Del corazón salen los engaños, los malos deseos, las avaricias, los hurtos, los robos, las fornicaciones, los adulterios, los homicidios, los griteríos, las maledicencias, y tienes listas terribles de lo que sale del corazón. Así que lo que menos hagas es seguir tu corazón. Fíate de Jehová con todo tu ser y no te apoyes en tu propia prudencia, dice el proverbio. En cuarto lugar, el descuido de los medios de gracia. Y sí, aquí tenemos un punto muy importante. Nuestra vida individualista, en un mundo individualista, nos lleva a descuidarnos de que hay medios de gracia que en la vida de la comunidad de la iglesia se viven. ¿Por qué? Hebreos 10:24 dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y el versículo 25 dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué día? El día del Señor. No el día domingo solamente como el día del Señor, que ya de por sí debe ser guardado para el Señor, sino que Cristo viene pronto. Que nos encuentre firmes, juntos, alabando al Señor, guardando ese tiempo para Él, preparados para su venida, estimulándonos unos a otros, no descuidando estos medios que el Señor nos ha dado para guardarnos de caer también. La comunión unos con otros, el canto, el discipulado bíblico, el hecho de escuchar la palabra predicada, el hecho de orar juntos. Oh, mis amados hermanos, rompamos esa óptica de la vida individualista y vamos hacia la vida en comunidad a la cual hemos sido llamados. Mira, hemos mencionado varios ejemplos atrás, ¿no? David, Moisés, Pedro. Pero a pesar de ser así, no debemos tener una estimación errónea a partir de los momentos de debilidad de estos santos hombres de Dios. Las Escrituras relatan estos deslices no para animarnos a pecar, no, sino para advertirnos que no pequemos. Al leer de estos deslices, leemos del disgusto de Dios. Encontramos que en la palabra de Dios Él se encuentra disgustado cuando suceden estas cosas. Su propia pérdida de tranquilidad y seguridad. Aún cuando vemos esto, puedes conocer el corazón de David, cuando él pecó en el Salmo 51 y encuentras que la intranquilidad invade, la seguridad desaparece y el gozo aún se apaga. Que no nos resbalemos, que no caigamos de esta manera. Él nos ha dado de ejemplo, no solo de cómo el hecho de cómo sucede muchas de las veces el pecado, sino de cómo debemos arrepentirnos delante del Señor y quebrantarnos delante de Él. Por eso el salmista mismo dice, tú no amas los holocaustos y la sangre rociada, sino que el corazón contrito y humillado tú no desprecias. Pero no solamente se queda allí,
También debemos observar acerca del daño hecho a sus propios corazones y sus conciencias. Debemos cuidar nuestros corazones y conciencias. ¿Cuántas de las veces que utilizamos, endurecemos nuestro corazón, abrazando un pecado una vez, 2 veces? Ya lo voy a dejar 3 veces, 4 veces y no paramos. Oh, que el Señor nos perdone, que nuestros corazones se arrepientan y vuelvan otra vez a restablecerse con Dios, aún de la deshonra que cae sobre la causa de Dios y su verdad. Qué terrible es cuando porque un creyente ha caído, comienzan muchos a murmurar y a hablar de nuestro Dios, a hablar de su iglesia, a hablar de su palabra y a hablar en contra de esto. Que ninguno de nosotros sea un ejemplo en ese aspecto, sino que sea un ejemplo de Cristo. Nunca deberíamos tomar a la ligera estas caídas trágicas. Solo las deberíamos contemplar con temor y con temblor. Tales cosas nos deberían recordar las advertencias de Pedro. Él mismo lo decía en 1 de Pedro capítulo 4, verso 18. Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Mira, si el justo con dificultad se salva. No es que el verdadero creyente no tenga que preocuparse de una caída, ni que pueda caer sin ningún daño serio. Pero ten en mente esto. Tenemos que decir no. La verdad es que aún el creyente es salvado con las justas. Aún él apenas es salvado. El hecho es que es salvo por la gracia de Dios. Y es salvo porque aunque caiga como los grandes hombres de Dios lo han hecho, pronto retomará el conflicto contra el pecado. Pronto volverá la lucha otra vez hacia el pecado y continuará hasta el fin. Salvo en el caso de otras caídas trágicas en este conflicto. Es necesario no ser reincidentes y cuidarnos de esa caída y de esa doctrina. Si los cristianos estudiaran la forma en la cual estos hombres se levantaron de tales deslices y tropezones para esforzarse nuevamente en nombre de Dios, no se verían tentados a una opinión ligera ni falsa de su seguridad, sino que mantendrían la única doctrina de la perseverancia hasta el final. Por eso, mis amados hermanos, cuando consideremos esta doctrina, tenemos que verla como una obra de Dios y como una responsabilidad del hombre. Cuando observemos esto, debemos saber, sí, el Señor nos guarda. El Señor nos guarda hasta el final, ¿no es cierto? Como dice el texto en el evangelista Marcos, si no me equivoco, no recuerdo ahora la cita, pero tengo en mente esas palabras con las que hace referencia, ¿no? En el hecho de que si los escogidos pudieran ser engañados, pero no lo pueden ser. No, porque estamos en Cristo y permanecemos en Él. Y Cristo nos guarda. El Espíritu nos hace perseverar. Dios está allí con su mano extendida sosteniéndonos. Cristo está allí también. Pero ¿qué de nosotros? No nos crucemos de brazos. Que no nos alejemos de Él avergonzados al final por no haber tenido una fe bíblica, sino una fe superficial y emocional. Esa clase de fe que va saltando de pecado en pecado, pecado en pecado y de vez en cuando arrepintiéndose emocional y superficialmente. Sino esa fe sólida, que aunque tropieza de uno u otro pecado, no se queda abrazado a los pecados, sino que confiesa, ¿cómo pude haber pecado contra el cielo y contra ti? Y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y arrepintiéndose se levanta de donde se encuentra y va hacia su Padre. Esa es una fe bíblica. Que el Señor nos dé ese corazón. Padre, te damos gracias por ese tiempo para estudiar tu palabra. Permítenos tener temor y temblor cuando observamos estos pecados y ver nuestro propio corazón, examinarnos a nosotros mismos, ver si estamos en la fe, Señor, confesarte nuestras faltas y nuestros pecados y pedirte que nos perdones, que nos limpies de toda maldad, reconocer que solo en Cristo y en su nombre podemos ser llamados tus hijos y tener perdón de los pecados, Señor. Padre, gracias por enseñarnos esta verdad. Ayúdanos a perseverar cada día y permítenos ser conscientes de cuánto debemos hacerlo. Luchar y luchar, siguiendo a Cristo, que es nuestra meta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.